Comienzo del libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto
que no llegue a saberse y a hacerse público. Mirad, ¿cómo oís? Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Ayer comenzábamos la semana de la palabra. El Papa inauguró el domingo de septiembre dedicado a la palabra de Dios. Y durante toda la semana nuestros obispos nos invitan a que valoremos, conozcamos, amemos, vivamos la palabra de Dios. Ayer, después de la misa parroquial, en el altar del Niño Jesús de Praga que tenéis aquí a la izquierda, se ha colocado un ambón con el evangeliario para que durante la semana, los que vengáis a misa, podáis besar la palabra de Dios como hace el sacerdote cuando lee el Evangelio, leerle y meditarle. Es verdad que el cristianismo, decía Benedicto XVI, no es la religión del libro, como son los musulmanes que tienen el Corán. No es la religión de la moral, aunque tengamos una moral preciosa y digna de vivirla. No es la moral, no es la religión del culto, aunque sea un culto bellísimo lo que celebramos en la Iglesia Católica. Es la religión de la vida, de la vida, de la vida en Cristo. ¿Dónde conocemos la vida en Cristo? Ahí está el sentido de la palabra de Dios, del libro de la Iglesia, que llamamos la Biblia. La Biblia compone 76 libritos, parte del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Conforman el libro sagrado. ¿Qué diferencia hay entre la Biblia o un libro importante que tengamos, el Quijote o el Principito o cualquier libro? Una diferencia fundamental. El libro sagrado, la Biblia, es verdad que está escrita por hombres, por profetas, evangelistas, escritores, etcétera, etcétera. Pero tiene una nota que no tiene ningún libro, que es un libro que el Espíritu Santo también ha escrito. Es un libro que llamamos inspirado. ¿Qué significa que la Biblia es un libro inspirado? Pues que cuando proclamamos la palabra de Dios en una celebración litúrgica como es la Santa Misa, aquí y ahora se celebra lo mismo que se escribió hace 20.000 años o 2.000 años del Nuevo Testamento. Se actualiza, se hace presente. Segundo, proclamamos la palabra de Dios en la misa. Como decía el Papa San Juan Pablo II, la misa tiene dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del sacramento. Las dos mesas forman la unidad de la misa. Por eso cuando un domingo la gente entra cuando le da la gana a misa, incluso en el ofertorio, yo siempre digo, oiga, tiene usted que repetir porque se ha perdido la mitad de la misa. Se ha perdido la mitad de la misa, que es la palabra de Dios. Hay que oír misa entera. ¿Para qué se proclama la palabra de Dios?
Primero, el Antiguo Testamento nos narra la historia santa. ¿Recordáis? Los que sois de mi generación estudiamos en la escuela la historia sagrada, un libro precioso, donde íbamos descubriendo a los profetas, patriarcas, etcétera, etcétera, reyes del Antiguo Testamento. Y luego, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos, primero, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ayer, por cierto, celebrábamos un evangelista, San Mateo. ¿Por qué se escribe el Nuevo Testamento? Porque muchos cristianos que se iban convirtiendo en el primer siglo, el segundo siglo, ya no habían conocido a Jesús de Nazaret. Ya no lo habían conocido. Ya no habían oído predicar a Jesús. No lo habían visto hacer milagros. Pero tenían ansia de conocer a Jesucristo. Por eso los apóstoles, algunos de ellos fueron escritores como San Juan, otros mandan a otros discípulos para que sean escritores, nos cuentan en los evangelios. El evangelio no es una biografía de Jesús, no os confundáis. En el evangelio encontramos dichos y hechos de Jesús. ¿Para qué? Para que los creyentes conozcamos la vida en Cristo y segundo, para que los cristianos vivamos la vida en Cristo. No solamente se trata de escuchar, no solamente es eso, se trata de vivir. Sobre todo y fundamentalmente la misa del domingo. Está muy bien que vengáis todos los días a misa. Los que podáis, pues es un privilegio, o participáis por la tele en vuestras casas. Pero el domingo no es el lunes, ni el martes, ni el miércoles. El domingo es el día del Señor. Es el día donde celebramos la resurrección de Jesucristo durante todo el año. Y por eso venimos a la escuela del aprendizaje de la vida cristiana que decía el Papa San Juan Pablo II. ¿Dónde aprendemos la vida cristiana? En el Evangelio, en las cartas que leemos. Ahí aprendemos la vida cristiana. Por eso el domingo es fundamental para un cristiano. Cuando un cristiano pierde la misa del domingo, está llamado de ser un agnóstico y un cantamañanas. El domingo, la misa es fundamental. Pero no solamente voy a deciros por escuchar la palabra de Dios, sino para hacer un compromiso de vida. Durante la semana tenemos que vivir lo que la palabra de Dios nos diga. Y es el Espíritu Santo el que nos ha dicho a cada uno lo que tenemos que hacer. Y siempre hay alguna palabrita del Evangelio que ilumina nuestras vidas. Ilumina nuestras vidas. El Evangelio de hoy nos invita a vivir la sencillez, la humildad de nuestra vida en Cristo. Por eso, hermanos, que durante esta semana que celebramos la Semana de la Palabra, ahora es muy fácil leer la Palabra de Dios. Todos tenemos el móvil con internet, todos. En cuanto das a una tecla, Evangelio de hoy, ¡bum!, inmediatamente tienes el Evangelio de hoy. ¿Para qué? Para meditar, contemplar y vivir. No olvides esto. Vamos a pedírselo al Señor en esta Eucaristía.